Le damos la bienvenida a nuestra ponente de hoy. Recibimos de nuevo a Asunción Gallego Alonso, orientadora del equipo de orientación psicopedagógica de Zamora. Muy buenas, Asunción. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues nada, muy bien. ¿Preparada para desvelarnos el secreto del éxito escolar? Bueno, intentaré clarificar y ayudar a las familias a que sus hijos tengan éxito. Bueno, hay una fórmula que nos pasabais que decíais: poder más querer y más saber. Eso es sinónimo de éxito escolar. Exacto, esa fórmula la hemos creado teniendo muy claro que cuando hablamos de éxito escolar no hablamos de alumnos que sacan las mejores notas, no hablamos de competitividad, sino que el éxito escolar está relacionado con el esfuerzo, con el rendimiento y con la satisfacción del propio alumno. Por lo tanto, el éxito escolar podría ser igual a poder, es decir, a que el alumno sea responsable de su trabajo, de sus tareas, de todo lo relacionado con el colegio, con sus estudios, y a que sea autónomo. La autonomía es un camino que hay que ir haciendo con los alumnos poquito a poco, y a su vez, querer, ¿qué es querer? Pues estar motivado para alcanzar el éxito, para estar contento con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. ¿Y qué es el saber? Pues que el alumno tenga lo que es el pico y la pala del estudiante, es decir, las técnicas, las estrategias, el hábito de estudio para poder tener éxito. Esos son los tres sumandos del éxito escolar. Y a estos tres sumandos los padres pueden contribuir, pueden ayudar y pueden apoyar, teniendo en cuenta que en las primeras etapas educativas el apoyo va a ser mucho mayor porque los alumnos son menos autónomos y que conforme van siendo más mayores necesitan menos apoyo por parte de las familias. Y hoy vamos a intentar saber hasta qué punto, ¿no?, deben estar ahí los padres, cómo deben de estar, porque también a veces supongo que cuando ya son más mayores tenemos que hacerles autónomos, como decíamos, y no vale que estemos tan encima como que estudiando con ellos, ¿no?, cuando ya son mayores. ¿Por dónde empezamos el recorrido hasta llegar ahí? Pues para que los alumnos puedan, es decir, el poder, tienen que adquirir autonomía y responsabilidad. La responsabilidad es favorecer que tu hijo realice una serie de acciones. Todas las acciones que realizamos tienen consecuencias y que asuman las consecuencias de sus acciones. Y la autonomía, a mí me gusta hablar de autonomía como el camino hacia la independencia. Entonces, poniendo ejemplos desde que los niños tienen 5 años y que ya están en la educación infantil, pues podemos ayudar a que nuestro hijo sea autónomo preparando con él la mochila para ir al colegio, por ejemplo, todo su material escolar, ayudándole y apoyándolo para que tenga su mochila preparada, por ejemplo. A los 6 años también tenemos que seguir apoyándole, pero ya a los 7 años un alumno tiene la capacidad de poder preparar su propia mochila. Hay que seguir apoyándole en las tareas escolares, que hay que hacer, que tienes que hacer, incluso a veces estar un poquito con ellos. Pero cuando llegamos a los 8 años, o a los 8, a los 9 años, los alumnos tienen que ser totalmente autónomos en lo que son sus tareas escolares. Nos encontramos con familias, con padres y con madres que nos comentan que se sientan a hacer con sus hijos en casa las tareas de principio a fin. Es decir, vuelven a estudiar ellos tercero de primaria. Claro, esa no es la idea, porque así no estamos creando, no estamos fomentando en nuestro hijo la autonomía y la responsabilidad. ¿Cómo podemos ayudarles? Yo digo siempre que no les tenemos que ayudar en tareas de ejecución, pero sí en tareas de planificación y de supervisión. No es lo mismo la ejecución que la planificación y la supervisión. La planificación implica ayudarles a que tengan un horario de estudio, a que tengan un de estudio, de trabajo, pequeñito. Estamos hablando de un niño de 8 años, claro. Que intentemos que sea fijo, que le ayudemos a organizar sus tareas. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Vas a empezar por hacer el trabajo de ciencias sociales o vamos a empezar a hacer las 2 cuentas que tienes? Bueno, lo que sea. Ayudarle a planificar cómo va a realizar el trabajo que luego va a hacer solo.
y finalmente supervisamos que el trabajo esté hecho. No se trata de corregir, para eso van al colegio, para eso están los maestros en el colegio, pero sí de que las tareas estén realizadas. Si tienen dificultades podemos ayudarles, pero no hacérselo. Podemos orientarles a que consultes tal cosa o a que consultes tal otra, pero no se trata de sentarnos a hacerlo con ellos. Cuando ya los alumnos llegan a sexto de primaria, la organización del estudio, ya tienen ellos capacidad para hacerla solos, ya tienen capacidad para gestionar su propia agenda y los padres ahí ya básicamente la tarea es la supervisión. Y algo muy claro, si nuestros hijos en algunas de sus responsabilidades escolares bueno, pues no han entregado los trabajos a tiempo, pues a veces te encuentras a padres que abandonan su puesto de trabajo escolar, perdón, de su puesto de trabajo profesional porque sus hijos continuamente se dejan los trabajos que tienen que entregar tal día en casa. Pues ahí habría que plantearse que tu hijo alguna vez tendrá que asumir las consecuencias que tiene su falta de responsabilidad o su falta de planificación. Y a veces así es como se aprende. Distinto es que ocurra una vez, pero claro, si es algo muy reiterativo, lo que vuelvo a decir, hay que dejarles que asuman las consecuencias de su falta de responsabilidad. Y eso es importante. Si nosotros puede, ¿no?, ese sentimiento de decir, le va a ir mal o quieres protegerle por encima de todo, pero si lo hacemos así constantemente, efectivamente no aprenderá las consecuencias y no adquirirá ese hábito y esa rutina y esa responsabilidad que tiene que tener acorde a la edad que tiene. Claro. Así que más o menos ya sabemos en cuanto a los años cómo podemos ir acompañándoles. 8 o 9 años, ahí ya hay que ayudarles a planificar, supervisar qué hacen las tareas, los deberes, ayudar, pero no hacerlas nosotros. Exacto. Ya no estar sentados con ellos. Y en sexto de primaria, exacto, que están ya a las puertas de, además de cambiar de centros, tienen que saber ya planificarse ellos casi completamente, y nosotros, bueno, de apoyo, ayudar, saber que cumplen con las tareas y que asuman las responsabilidades de no entregar trabajos a tiempo o lo que vaya surgiendo. Exacto. Esto en el poder, ¿por dónde continuamos, Asunción? Pues el querer es la motivación no es otra cosa que querer aprender y no es otra cosa que establecerse un objetivo y realizar las acciones, los pasos necesarios para alcanzar ese objetivo. Existen dos tipos de motivación, una motivación que es extrínseca, es decir, hago mi trabajo escolar, bien para evitar un castigo, es decir, algo que es aversivo, que no me gusta, o bien para recibir un elogio o una recompensa. Esa es la motivación extrínseca, lo hago por algo que viene de fuera. Y la motivación intrínseca es la motivación que yo hago algo por mí mismo, porque realmente tengo ese objetivo. Evidentemente, un niño de 5 años no puede tener motivación intrínseca, no puede tenerla. Más o menos, los estudios establecen que hasta los 8 o 9 años un niño no puede tener una motivación per se, o sea, por sí mismo, creada por sí mismo, porque no tiene ni la capacidad, ni los valores, ni la responsabilidad para tenerla. Pero a partir de esa edad, por eso, como he comentado antes, la autonomía y la responsabilidad, fijaos que he puesto un corte en los 8 años donde he hablado ya simplemente de planificación y de supervisión, mientras que todo el tiempo anterior sí que los alumnos necesitan un apoyo mucho más constante en la ejecución de todo lo que es el trabajo escolar. ¿Cuáles son esas motivaciones hasta llegar a la intrínseca, que decimos 8 o 9 años, ponemos ahí la barrera, que deberían empezar ya a sentirlo, ¿no?, que lo están haciendo por ellos, que son sus objetivos? Esas extrínsecas, ¿cómo las dominamos? ¿Cómo lo hacemos? Porque supongo que premiar al alumno con cosas materiales también es algo que podemos hacer o que tendemos a hacer. ¿Cómo lo hacemos para que ellos evolucionen en esas tareas escolares? Bueno, hay que ver un poco también la casuística y la situación un poco de cada alumno o de cada niño. Hay niños que simplemente un elogio de su padre o de su madre, que bien lo has hecho, con eso es suficiente. Hay otros niños que a lo mejor, bueno, pues son menos autónomos, son menos responsables, les cuesta mucho más todo el tema escolar.
y a lo mejor, bueno, pues se pueden poner pues pequeñas cositas que sería pues vamos al parque o algo bueno que puede ser más lúdico que un elogio, pero cuando son pequeñitos la motivación extrínseca está claro que es necesaria y es lo que les impulsa a, bueno, pues a ser responsables con aquello que se les va encomendando, claro, en relación con su edad. Hay que confiar en ellos a partir de esos 8 o 9 años, hay que darles esa confianza también por parte de los padres para que adquieran esas responsabilidades, lo empiecen a sentir como suyo. Sí, la confianza es muy importante. La confianza bueno, va a ser generadora también de autoestima en el alumno, aparte del buen rendimiento, va a ser generadora de autoestima, pero son edades todavía donde realmente hay que estar encima supervisión, desde lejos. Conforme van siendo más mayores, la supervisión más desde lejos, pero hay que estar, o sea, hay que estar encima. Pongo un ejemplo muy simple. Me contaba un día un padre, ¿no?, que su hija de 8 años se fue, eran, no sé, pues las 10 de la noche, se iba a acostar y su padre fue a supervisar la agenda y se encuentra con que al día siguiente tenía un examen. Y le pregunta, ¿te has estudiado el examen de mañana? Y le dice la niña, pues no. ¿Qué consecuencia tuvo aquello? Pues que su padre le dijo, pues levántate de la cama, ponte a estudiar y hasta que no te lo sepas, no te acuestas, con lloros, con desacuerdo por parte de la niña. Al día siguiente hizo su examen, la niña venía contenta y satisfecha a casa y sus padres le dijeron, bueno, pues has cumplido con tu obligación, pues vamos al parque y, en fin, que es un poco una mezcla, ¿no?, de exigencia, de elogio, de alabanza, de empuje, de apoyo, cariño. Todo. Hemos hecho el poder, autonomía y la responsabilidad para los pequeños hasta eso, 8 o 9 años, que ya tienen que empezar a volar un poquito solos, siempre con esa supervisión, y según vayan cumpliendo años, pues desde más lejos, ¿no? Pero toda esta mezcla de la que acabamos de hablar, ese querer, que es la motivación que les podemos proporcionar y que en esas edades también tienen que empezar a valorarlo como objetivos propios, en esa motivación intrínseca, y nos falta el saber. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos que utilizar? Bueno, pues el saber, es decir, lo que son las técnicas de trabajo intelectual, las estrategias de aprendizaje que un estudiante necesita, les dotamos de ellas en los centros educativos, es decir, se trabajan de forma transversal. Pero la tarea de los padres es muy importante. Yo no me refiero a que un padre le haga un resumen al niño que se tiene que estudiar algo. No, ahí no le estamos ayudando, le estamos quitando su trabajo. Me refiero a que, bueno, pues por mi propia experiencia, sobre todo, bueno, pues ya en alumnos de primero, de segundo de la ESO, ya que tienen más carga que aprender para las pruebas de evaluación, no le dan mucha importancia al uso, pues, de los resúmenes, de los mapas conceptuales, esquemas y demás, porque les parece que quieren coger un atajo, que es más rápido leerlo un montón de veces hasta que lo aprenden, o hasta incluso me he encontrado alumnos que lo leían y lo escribían un montón de veces hasta que lo memorizaban, hasta que lo aprendían. Entonces los padres ahí juegan un papel importante en la medida en que pueden ayudar a sus hijos a que utilicen estas técnicas, o sea, concienciarles de la importancia que tienen estas técnicas, que en realidad son un atajo, porque me van a ayudar a aprender de forma comprensiva, de forma significativa. Cuando quiera recuperar ese aprendizaje lo voy a tener porque he realizado un aprendizaje, he organizado la información y lo he aprendido de forma significativa. Entonces, su ayuda es muy importante. O sea, no se trata de que les ayuden a hacer el esquema, a hacer el resumen, no, que no es eso. Es que les conciencien de la importancia y que las utilicen. Porque muchas veces de verdad que ellos dicen, no, que es más rápido de esta manera, y no es más rápido. Utilizando las técnicas de trabajo intelectual, el aprendizaje es más eficiente y más eficaz, es más rápido. Eficiente y eficaz. Y es verdad que yo me acuerdo de cuando nos daban las técnicas de estudio, que luego las hemos utilizado y mucho, pero es verdad que parece que estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué no lo estás perdiendo? Porque al final, el tiempo que tú tardas en hacer ese resumen o en hacer ese esquema, tú estás ya estudiando. Y para ellos estudiar lo reducen a un paso, que es memorizar. Cuando digo memorizar no digo aprender de memoria, digo trasladar la información que tenemos en el papel a nuestra memoria. Y ellos piensan que así es más rápido.
y realmente no es más rápido, porque los pasos de lo que son las técnicas de estudio es un paso de aprendizaje y que luego te facilita lo que son ya los otros pasos que tienen las técnicas de estudio. Y que además se incorpora de una forma más, decimos, eficaz y eficiente y duradera en el tiempo. Claro. Por eso ya he hablado de eficacia y de eficiencia, porque se almacena en tu memoria a largo plazo de forma organizada y cuando tú quieres rescatar esa información simplemente tienes que tirar de ella porque está organizada. Damos fe, ¿eh? Los que hemos estudiado claro. mucho, ¿verdad? Parece que estás perdiendo el tiempo, pero a la larga no lo estás perdiendo. Cuando Exacto. vuelves otra vez a repasar, tener un esquema es una maravilla, porque se te da la clave para saber de qué estás hablando y dónde estaba, e incluso lo visualizas en el examen o cuando te lo están preguntando. El papel de los padres es concienciar sobre que todo este trabajo es bueno e intentar que lo hagan. Que lo pongan en práctica, no que se lo hagan, ¿eh? No que hagan el resumen, no que hagan el esquema, no, o que se sienten con el niño a leer, no se trata de eso, se trata de ayudarles a que lo utilicen, porque realmente es una herramienta, es el pico y la pala del estudiante. Hablamos de leer, subrayar, hacer esquemas, decías mapas conceptuales, ¿alguna cosa más? Hacer resúmenes. Los maestros hoy en día utilizan muchas metodologías que luego también facilitan el aprendizaje para los alumnos, como el visual thinking, que es un aprendizaje utilizando imágenes y que, bueno, pues que facilita mucho lo que es toda la organización de la información, de forma, bueno, estableciendo relaciones en el aprendizaje y que también luego pues les facilita muchísimo lo que es la memorización, ¿no? El aprendizaje. Muchos padres seguramente, Asunción, están pensando, es que además, ¿cuál es mi papel en cuanto a las asignaturas que tienen en inglés, que muchos padres pues tampoco manejan, ¿no? esto y dicen, ¿cómo les podemos ayudar nosotros para, con algo además que pues lo típico que se hacía antes, te voy a preguntar la lección, bueno, ¿cómo lo hacen? Encima en otro idioma que no van a manejar. Bueno, es que está claro que en ese caso no pueden hacer esa revisión, digamos, ¿no? Hemos hablado antes de revisión o de supervisión, que bueno, iría asociada a lo que sería la revisión, ¿no? De tareas. En ese caso te lo van a decir en inglés, pero no te vas a enterar de nada, entonces no le vas a poder ayudar, pero bueno, si no es en inglés, en ciencias sociales o en alguna otra asignatura que sea de contenido, le puedes ayudar en el proceso de revisión, de comprobación de si lo ha aprendido o no. Tú como padre te das cuenta y tu hijo también se da cuenta si lo ha aprendido o no, te lo está intentando demostrar. Hablamos de éxito escolar, estas son las tres claves, las tres bases en las que se fundamenta y no estamos hablando de notas altísimas, sino de éxito escolar, es conseguir aquellos objetivos dependiendo de cada alumno y de incluso pues aquellas asignaturas que se le van a dar mejor o peor. El caso es que queremos que pasen de curso, que tengan una educación lo más eficaz y eficiente que posible, y esto no significa que vaya asociado siempre a notas muy altas y si no estamos hablando de fracaso. No. Esto también nos tiene que quedar claro, porque Clarísimo. A veces podemos machacar mucho también a nuestros hijos, ¿no? Hijas con esto. Sí, sí, lo que queremos es que los alumnos estén satisfechos, estén contentos con su rendimiento, con su trabajo, que se esfuercen. No se trata de que todos los alumnos saquen 10, si el 10 no es el éxito ni la garantía de felicidad en la vida. La felicidad está y la garantía de, bueno, es estar contento, estar satisfecho con tu trabajo, ¿no? Eso les pasa a los alumnos. Nos pasa también a los profesionales, sentirnos satisfechos, esforzarnos por conseguir nuestros objetivos. ¿Lo he dado todo? Exacto, exacto, lo he dado todo, he puesto toda la carne en el asador, me he esforzado, he trabajado diariamente, no se trata de llegar al último momento con la lengua afuera porque no me he organizado, no he sabido planificarme pues para los exámenes. Y de verdad que los padres son fundamentales, pero actualmente nos encontramos con muchos padres que lo que te comentan es que están volviendo a estudiar tercero de primaria o primero de la ESO o cuarto de la ESO, no, que esa no es la idea. La idea es autonomía, responsabilidad, esfuerzo por parte de tu hijo, satisfacción,
que tenga las técnicas, el pico y la pala para poder trabajar, para poder estudiar. Esa es la idea. Y la motivación, ¿no? Que la motivación es importante y que en algunos casos que los alumnos se encuentren desmotivados, es decir, que para ellos el rendimiento escolar no sea un objetivo a conseguir, pues que cuando ocurra eso, que nos paremos un poquito a pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Que operativicemos la conducta, es decir, no basta con decir es que mi hijo es un pasota, es que no trabaja, no, vamos a intentar ver qué es lo que está pasando y analizarlo y ver cuáles son los comportamientos concretos. Comportamientos, pues tiene dificultades con las matemáticas o tiene dificultades para comprender lo que lee o carece de todas estas técnicas que estamos hablando de aprendizaje, de estas estrategias de aprendizaje, porque si conocemos bien cuál es el problema, podemos poner la solución. O ver cuáles son otras causas que puedan ser externas al niño, ¿no? A veces pues situaciones familiares que se puedan estar dando, a veces situaciones escolares que se pueden también dar, pues casos de niños que no están integrados en su clase, que no tienen una buena relación con su profesor o que han tenido un cambio de profesor y con el otro se entendían fenomenal y al profesor nuevo no. Y desde ahí tratar de buscar y de poner una solución, pero analizando bien cuál es la causa y la conducta del alumno que está originando lo que es la desmotivación, el no querer aprender, el no estar interesado en el aprendizaje. Asunción, cuando ya estamos en estos casos y en esta parte, si aún así, aunque pongamos esa atención, seguimos sin saber exactamente qué es lo que está pasando, podemos acudir a un profesional, es recomendable que lo hagamos para saber, bueno, que hable con el alumno o la alumna e intentar llegar, ¿no?, a esa causa, qué es lo que está pasando. Claro, sí, para eso estamos, o sea, desde los tutores de los alumnos, que todos los alumnos tienen un tutor, y los profesionales de la orientación estamos también para asesorar a las familias y ayudarles un poco muchas veces es a analizar el problema, a analizar la situación, ¿no?, que tienen, pues porque los padres están imbuidos en esa situación y muchas veces no tienen perspectiva y nosotros tenemos perspectiva porque estamos desde fuera. Y por supuesto también ayudar a los alumnos. Sí. Y cuando se identifica además que se necesita un apoyo, también pedirlo, solicitarlo y que no pasa absolutamente nada, las míticas clases particulares. Bueno, yo ahí ya ahí no entro, eso sería objeto a lo mejor de más debate. Sí, de otro debate o de profundizar en otros temas. Bueno, pero ¿nos lo recomiendas o no? Habría Depende, que analizar, ¿no?, cada caso. Habría que analizar el caso y habría que analizar la situación del alumno. Muy bien. Pues Asunción, no sé si nos dejamos algo o con todo esto que hemos dado yo creo que está claro y que lo dicho, que si al final pues surgen problemas y no sabemos identificar qué es lo que está pasando, tenemos profesionales para que nos ayuden y nos hagan focalizar dónde tenemos que hacerlo y ponerle solución al problema para que esa motivación vuelva y para que cada uno en su camino pues pueda llegar a ese éxito escolar del que hablamos, que no se traduce en unas notazas en 10 para todos. En satisfacción, vamos a dejar lo que se traduce en satisfacción personal. Satisfacción personal y un camino, a andar en la vida. Asunción, muchas gracias por venir. Pues gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos hablando la semana que viene de más temas relacionados con la educación. Cerramos aquí nuestra escuela de familia y no dejamos este tema porque en breve les contamos también. Vamos a hablarles de educación, ligada a la educación, pero también de una empresa que quiere emprender aquí en Zamora.